Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Eliud Urba, soy maestro en Ciencias de la Sostenibilidad y en esta ocasión quiero presentarles los avances del auto, cómo ha ido después de un año y medio y alcanzar los 15.000 kilómetros, ¿no? Ya alcanzó los 15.028 kilómetros hasta ahorita. Además de que también quería aprovechar para compartir mis experiencias de cómo es este auto, cómo es manejarlo. Un auto que era de gasolina convertido a eléctrico, cómo ha sido en gastos, gasto de electricidad y todo esto. Pero principalmente me quería enfocar en cómo es a largo plazo un auto convertido a eléctrico, ¿no? Ya que ya se está volviendo mucho más común este tema de las conversiones de autos a eléctrico. Si vale la pena la inversión en gastar en convertirlo a eléctrico, el tema de las baterías y cómo envejece, ¿no? El tema de los motores y todo esto. También el tema de mantenimientos, por ahí desarmé lo que son las ruedas, aprovechando que le cambié el clutch, desarmé lo que es ruedas para ver el desgaste en el disco sigue... Y bueno, aprovechando, cuando cuando se hizo la conversión a eléctrico hace 13.000, casi 14.000 kilómetros, conseguí estos discos nuevos, pastillas semimetálicas nuevas. Como sabrán, la semimetálica es muy abrasiva y en este caso pues hay poco polvo realmente. Básicamente esta tabla se fue rellenando con datos que se recopilan del coche diariamente. Cada recorrido que se hace con el coche se recuperan los datos, ¿no? De la distancia, la batería, temperaturas y todo esto, ¿no? Y es por eso que tengo esta tablita, ¿no? En esta tabla se van reflejando cosas como la eficiencia del auto. Después de una programación hubo una mejora de eficiencia. Por lo que a día de hoy, a 2 de junio, aquí me marca que ya son 15.150 kilómetros lo que se han recorrido con este coche. Que bueno, esa distancia convertida en costo de gasolina serían algo así como 31,000 pesos, ¿no? 31,800 pesos. Eso lo estoy sacando de dividir la distancia, los 15.000 kilómetros, entre el rendimiento de este coche cuando era de gasolina, ¿no? En gasolina tenía un rendimiento entre 10 a 11 kilómetros por litro, más o menos. Eso me da como resultado que en combustible habría consumido 1.515 litros de gasolina. Y multiplicando esos 1.500 litros de gasolina por un precio promedio de 21 pesos, aunque creo que ahorita ya está un poquito más alto, me estaría dando el total de 31,800 pesos de gasolina, ¿no? En emisiones de CO2 sería el equivalente a 3.4 toneladas de CO2 que no hemos emitido a la atmósfera por no quemar gasolina, ¿no? La vida útil de la batería se mide en lo que son ciclos de carga y descarga, ¿no? En este caso, el BMS de la batería reporta que ha cumplido 126 ciclos, ¿no? Que se han cubierto 126 ciclos. Esta batería, supuestamente, en su ficha técnica dice que tiene 3.000 ciclos de carga. Yo no creo que alcancemos esos 3.000 ciclos de carga, pero al menos 1.500 ciclos sí los creo que los podamos cubrir, ¿no? Entonces, considerando esos 1.500 ciclos de carga, ahorita ya habríamos utilizado un 8.4% de la vida útil de la batería, ¿no? Y considerando eso, la vida útil de la batería estaría alrededor de los 180,000 kilómetros, que también creo que esa es la garantía que entrega Tesla en sus bancos de baterías, ¿no? Entonces sí me suena lógico que más bien en lugar de 3.000 ciclos, vamos a llegar a unos 1.500 ciclos de vida útil en el coche, ¿no? Este auto utiliza 144 celdas individuales como esta. Esta es una celda de LiFePO 4. Aquí no sé si se alcanza a ver, están las dos terminales, positiva y negativa. Vamos a ver aquí, es una celda LiFePO 4, 3.2 voltios nominales y 50 amperios de capacidad. En este momento el coche ya está encendido, vamos a poner reversa y soltamos el freno, ¿no? Y empieza a moverse solito el vehículo. Ya tiene activado lo que es una función que se llama Creep Torque. Esa función está vinculada con lo que es el pedal del freno. Entonces si yo suelto el freno, el coche va a avanzar solito, ¿no? Suelto el freno, el coche avanza hacia adelante. Ponemos reversa y el coche va a ir hacia atrás, como si fuera más o menos automático. Esta cosa está muy práctica para el tráfico, y más cuando hay como pequeñas subiditas, ¿no? Para que el coche no se te vaya para atrás, pisas el freno y ahí está, ahí se queda, ¿no? Sueltas el freno y empieza a avanzar solito el vehículo. Pues bueno, aquí nos vamos a formar aquí en la lateral para entrar a lo que son carriles de periférico. En este momento traigo el vehículo en segunda velocidad. Y pues ahí vamos, ¿no? Vamos a 45 kilómetros por hora. Vamos a ver si nos podemos incorporar aquí. Lo pasamos a tercera velocidad. Y pues ahí vamos bien. Realmente es un vehículo que se mueve pues con soltura, ya que configuramos el motor para que nos entregara más bien velocidad antes que torque, ¿no? Por aquí pasaba antes el escape y el catalizador iba más o menos en esta posición, ¿no? Entonces la existencia del catalizador y del mofle generaba calor
calor que sube, ¿no? Sube por el piso. En este caso, como ya no tenemos un motor de combustión que genera tanto calor, el auto es más fresco y nada más con la pura recirculación de aire. Ahorita tengo el motorcito y la recirculación de aire. Y el aire también está pasando por algo que se conoce como una celda Peltier que le instalé ahí dentro. Y esa celda se enfría, que la idea principal es que al estar tan fría, la humedad que pasa por ahí se condensa en las aletas de aluminio y esa humedad queda atrapada ahí, ¿no? Y ya nos avienta aire más seco a lo que es el parabrisas y nos ayuda a desempañarlo. En este caso, pues sí funciona. En estos días de lluvia no he tenido no se ha empañado para nada el coche. Ha funcionado muy bien. Aquí vamos a poner las intermitentes porque se están frenando. Ha funcionado muy bien. Y por otro lado, el que tengamos esas aletas ahí frías, eso ha hecho que el coche sea llevadero con este clima. Pero bueno, también hace poco fui a lo que es el taller de Energy EV y lo que me mostró fue algo interesante. Hay una unidad de control y un compresor de aire acondicionado, ¿no? Esas dos piezas se pueden conectar directamente con el voltaje de la batería principal. Y bueno, tendríamos lo que es aire acondicionado. Se sustituye el compresor mecánico, el que se movía con la polea del motor de gasolina, por un compresor eléctrico, ¿no? Aquí que voy en el tráfico me gustaría hablar un poquito de los aspectos malos de la conversión, y que igual y no es no es algo recomendable para todo el mundo, ¿no? Sinceramente es un auto que requiere mucho tiempo. Después de que terminé la conversión, aún le tuve que destinar varios meses para ajustar ciertas cosas, ¿no? Programación, ajustar cableado, el pedal del freno y muchas cosas más, ¿no? Por otro lado, también requiere conocer mucho de mecánica. Si no, también hay compañías ya que se dedican a hacer las conversiones de autos, ¿no? Como lo que es Energy EV aquí en Ciudad de México. O en Monterrey he visto que hay una nueva empresa que está formando que se llama EVH, ¿no? No conozco mucho de sus motores porque realmente nunca han compartido nada, los de EVH, entonces no podría dar mi opinión al respecto, ¿no? Pero bueno, ese es un aspecto que yo le veo negativo al tema de las conversiones de autos. No son autos como uno de fábrica que tiene horas de ingeniería detrás, ¿no? Que ha tenido muchos ingenieros detrás para que el auto sea algo práctico y fácil de usar. En este caso, pues sí son fáciles de usar, pero bueno, les voy a compartir. Hablando desde mi experiencia familiar, no todos se animan a mover este coche y bueno, o lo mueven nada más para estacionarlo, ¿no? Pero no se sienten cómodos saliendo, ¿no? Saliendo fuera con el vehículo. Entonces, si quieren tener una conversión de un auto eléctrico y la idea es que lo comparten entre varias personas en la familia, no creo que, dependiendo, pero no creo que sea, la realidad no es tan así, ¿no? Ahí sí yo me iría más bien por un auto eléctrico de fábrica. Y también como en Estados Unidos ya tienen muy arraigada esta cultura de las conversiones, ya tienen muchos años haciendo todo este tipo de cosas, entonces también hay muchos foros en inglés de conversiones de autos, ¿no? Aquí abajo del cofre tenemos lo que es ya la controladora, que es propiamente esta pieza, o el inversor propiamente dicho, ¿no? Ya que lo que hace es que convierte la corriente directa de aquí. Aquí está entrando corriente directa en 120 voltios y está saliendo en 3 fases en corriente alterna, ¿no? Aquí con la cubierta afuera, aquí tenemos lo que son las 3 fases, la U, V y W, y son las mismas 3 fases que están alimentando por allá abajo el motor. El motor es ese cilindrito que está allá abajo, ese cilindro azul. Es un motor AC50 recuperado de una camioneta de reparto de pan. Son de la marca HPEPS, High Performance, no sé qué más. Desafortunadamente no se alcanza a notar muy bien, pero aquí tenemos un acople que tiene lo que es el volante y el clutch original del auto para seguir manteniendo lo que son las velocidades, ¿no? De este lado, como en un vehículo eléctrico ya no tenemos lo que es propiamente el alternador, pero aún conservamos lo que es la batería de accesorios, ¿no? Esta batería se encarga de alimentar todo lo que son los accesorios, luces, radio, limpiaparabrisas, desempañadores, todas esas funciones, ¿no? Y entonces para mantenerla cargada tenemos este aparatito de aquí. Este es un convertidor DC-DC. Lo que quiere decir es que es un convertidor que transforma el voltaje de corriente directa de 120 voltios del banco principal de baterías a 12 voltios, ¿no? Bueno, en realidad son como 13.8 voltios, casi 14, para mantener el voltaje de la batería cargada, ¿no? Por la parte posterior del motor quedó instalada lo que es la bomba de dirección hidráulica. Esta bomba es lo que le da fuerza al fluido hidráulico para que podamos girar el volante, ¿no? Con facilidad.
genera la presión por lo que es el ducto de alta presión para que siempre tengamos el volante y se pueda girar libremente, ¿no? Para que sea como era originalmente el vehículo. Es una bomba que tiene el depósito en la parte superior, la bomba de alta presión está aquí y por la parte inferior viene lo que es el motor eléctrico, ¿no? Pues seguramente ya lo han visto en muchas conversiones, es el sistema del freno. Como aquí tenemos el booster, es este tamborcito de aquí atrás, es el booster del freno. Esta unidad trabaja con la diferencia de presión que generaba el motor de combustión interna, ¿no? Al bajar los pistones, pues generan succión. Esa succión llegaba a esta manguera y esa succión es lo que te ayuda a ti a frenar con mayor facilidad, ¿no? En este caso, para generar vacío, aquí tenemos lo que es la manguera de vacío. Llega a lo que es esa manguera, está llegando por la parte inferior a lo que es este depósito de vacío, una capacidad para que tengas hasta 5 frenadas si se llegara a quedar sin batería el vehículo. Aquí tenemos lo que es un manómetro de vacío. De este lado tenemos lo que es el manómetro de vacío. Aquí nos está indicando que tenemos alrededor de 13 pulgadas de mercurio de vacío, ¿no? Esta unidad de aquí es la bomba de vacío. Esta es la encargada de generar literal vacío, ¿no? Y se va almacenando, por así decirlo, la diferencia de presión en estos depósitos de aquí. Esto está ocupando lo que era originalmente el radiador del vehículo. Entonces es un depósito de 3 niveles, sí está generoso para tener una buena capacidad de retención de vacío, ¿no? De este lado tenemos lo que es el sensor de vacío, va anclado directamente a lo que es el chasis del coche, ya que trabaja haciendo tierra, ¿no? Entonces hace tierra, activa un relevador, el relevador que tiene mucha más potencia puede activar muy bien la bomba sin dañarse, ¿no? Pues realmente el mantenimiento de estas unidades es poco, la unidad de vacío pues no lleva grasa. La única que lleva un flujo es la bomba de dirección hidráulica, ¿no? Hay que estarle revisando los niveles del líquido. ¿Qué más? Pues por aquí tengo un sistema de refrigeración Peltier, que es más que nada para desempañar el vehículo, ¿no? También hay que estar revisando los niveles del anticongelante, que no se vayan a bajar mucho, ¿no? De este lado tenemos lo que es el cargador del vehículo. En 110 voltios, lo que es aquí en la casa, puede trabajar hasta 1800 watts de potencia. Y en estaciones de carga como las de Tesla, ha llegado a generar hasta 3000 watts de potencia, ¿no? Que quiere decir que le estarían entrando a la batería 3000 watts. El cargador trabaja en conjunto con esta unidad de aquí. Este es un módulo de control que trabaja por CAN bus. Entre este y este se están comunicando todo el tiempo. Y al mismo tiempo esta unidad se conecta con lo que son las estaciones de carga, para que le diga que ya estaba conectado a un auto eléctrico, que el cargador requiere corriente y ya la estación de carga activa los contactores, ¿no? Finalmente de este lado tenemos lo que son dos unidades, dos Arduinos aquí individualmente, que son encargados de controlar lo que son las temperaturas. Por aquí hay una sonda de temperatura que está midiendo la temperatura de la controladora, activan ventiladores, además el giro de los ventiladores, sus revoluciones, ¿no? Para hacer, si no es necesario, que no giren tan rápido, para que no hagan tanto ruido. Otra cosa interesante es adaptarse a lo que es la frenada. En este caso, como sé que está el semáforo allá, voy frenando desde un poquito antes para ir recuperando lo más que se pueda de energía, ¿no? También eso se nota mucho en los frenos. No he tenido mucho desgaste en frenos, ya que mucha de la energía que se convertiría en desgaste, en calor, se está recuperando y se vuelve energía eléctrica, ¿no? Entonces, pues también te tienes que adaptar, ya sea que seas un auto eléctrico de fábrica o convertido en este caso. Hay que adaptarse mucho a buscar cómo aprovechar lo más posible la energía, ¿no? La energía cinética del coche para recargar las baterías. A ver, ya encendió el vehículo. Por este lado tenemos lo que son los instrumentos del vehículo. Aquí tenemos lo que es la temperatura exterior, la humedad exterior, la temperatura de la controladora Curtis y este es un sensor de luminosidad, ¿no? Si detecta que hay luz natural o si detecta que es de noche y todo esto, ¿no? Si va a prender faros, cuartos y todo esto, ¿no? Por este lado tenemos la pantalla que es el velocímetro, ya que como se perdió la computadora original del coche, bueno, ya no se ocupaba, ¿no? Se perdió lo que es la función del velocímetro, por lo cual se tuvo que adaptar aquí una pantalla con un Arduino, ¿no? Entonces ya que tenemos aquí la velocidad en kilómetros por hora, la distancia, aquí estaría el odómetro, que ya llegamos a los 15.152 kilómetros. Por este lado tenemos lo que es el monitor del motor eléctrico de la controladora Curtis, y nos va a mostrar básicamente toda la información referente a lo que es el motor eléctrico. Aquí está el amperaje de consumo, 9 amperios y yo suelto el freno, perdón. El voltaje del banco de batería, 123 voltios. La temperatura del motor está ahorita en 20 grados centígrados. La controladora está en 21 grados centígrados, también como lo indica acá la sonda de temperatura de componentes. ¿Qué más? Pues aquí están las revoluciones del motor.
Si yo suelto el pedal del freno, el motor va a empezar a trabajar solito, ¿no? Porque tiene la función de creep torque, lo que nos hace como si el auto fuera automático, ¿no? Ahorita como no tengo ninguna velocidad engranada, está neutral, el motor está girando libremente, ¿no? Si yo piso el freno, va a caer a 0 revoluciones por minuto. Pero aquí no sé si alcanzaron a notar que subió al quinto LED. Eso fue porque entró el frenado regenerativo, ¿no? Como el motor estaba girando libremente, arrastrando lo que es el clutch, al yo pisar el freno, el clutch generó, la inercia del clutch fue suficiente para generar electricidad, y aquí lo registró como que estamos en frenado regenerativo, ¿no? En este momento voy a soltar el freno para que en cuanto el motor empiece a girar, va a demandar un poco de corriente, y aquí se va a ver cómo va a bajar, ¿no? Ahí está, bajó un poquito, se apagó el primer LED. A pesar de que este aparatito nos está marcando aquí lo que es el porcentaje de carga de la batería, yo más bien lo utilizo para interpretar si estoy en frenada regenerativa cuando se va el quinto LED, ¿no? Y cuando estoy haciendo un manejo eficiente, que se mantenga entre el tercero y cuarto LED. Si veo que de repente se enciende el LED anaranjado o el LED rojo, es que estoy haciendo un manejo poco eficiente porque le estoy demandando más energía de la necesaria, ¿no? Pero bueno, el que caiga hasta LED anaranjado realmente solo lo he visto en ocasiones muy puntuales, cuando uno acelera para entrar a periférico y cuestiones así. Pero bueno, o en una subida muy pronunciada, ¿no? El LED rojo, el último, nunca lo he visto encendido. Realmente nunca he visto que se encienda. Supuestamente debería encenderse cuando la batería ya está muy descargada, ¿no? Pero como son LiFePO 4 y la curva de descarga es muy lineal, tampoco creo verlo nunca encendido. Y finalmente, por ese rinconcito de allá, aquí, tenemos lo que es el medidor de voltaje de la batería de accesorios, la de 12 voltios, ¿no? Ahorita como el coche está encendido, es como uno de gasolina, que estuviera el alternador trabajando y se está cargando la batería, ¿no? Después de haber experimentado con este vehículo y saber que un vehículo eléctrico que fue de gasolina y se convirtió en eléctrico se mueve bien, se mueve muy bien para la ciudad, principalmente es para la ciudad, ¿no? Para estas velocidades de ciudad. Se mueve muy bien. Me he quedado con ganas de saber cómo es manejar entonces un vehículo que nació eléctrico, ¿no? Como lo que es un Tesla Model 3. Hay unos carritos que he visto mucho. Bueno, también veía mucho los Tesla Model 3 que daban servicio en una empresa que se llamaba algo así como Uber, pero otra marca, creo, Bit o algo así. Pero ya no los he visto desde medio año para acá, ya no los he vuelto a ver, no sé qué pasó con ellos. Pero últimamente he visto otra marca que son los BID, que creo que lo dan el servicio con una empresa que se llama Bimo. No sé bien cómo funciona. Pues son unos carritos verdes que dicen Bimo, ¿no? En el lateral. Y son vehículos eléctricos que parecen unas minivan, unas como lo que eran las mamavan, pero ahora más compactas y eléctricas, ¿no? Eso sí ese me llama mucho la atención, saber cómo es. Me gustaría conocerlo algún día, ya que por mi trabajo yo cargo muchas cosas, ¿no? Por eso tengo la cajuela pues, así como está. Le echo baterías, le echo fierros, cables, inversores, de todo, ¿no? Luego cuando no lo puedo llevar en el coche, pues ya me hacen el favor de llevarlo, ¿no? De donde compre. Pero luego a mí por tiempos lo que me conviene más es que me corten el material y lo echamos en el coche, ¿no? Entonces me gustaría tener una camionetita de esas tipo, como esas que digo de BID, que se ven muy prácticas, se ve que se puede cargar muchísimo ahí dentro. Pero bueno, desafortunadamente no he tenido la experiencia de manejar un vehículo eléctrico de fábrica, ¿no? La verdad sí me gustaría probar uno. Estoy muy contento con este coche. Me acuerdo mucho de un video que subí el 1 de mayo del 2021, el día del trabajo. Esa fue una muy buena experiencia del primer día que le puse las baterías y pude mover el vehículo, ¿no? Saber que se movía sin ruido, que tú tienes en la cabeza cómo se movía este coche con gasolina. Y ese mismo día que lo experimentas moviéndose con electricidad, sin el ruido del motor y todo eso, para mí fue muy impresionante, ¿no? Bueno, me gustó mucho la experiencia. Este coche, con lo que me ha ahorrado de combustible, estimo que han sido ya más de 2 toneladas de CO2, lo que nos hemos ahorrado de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Pues bueno, a ver, en términos prácticos el vehículo se maneja muy natural, como si fuera de gasolina. Aún se sigue utilizando lo que es la caja de velocidades, principalmente por un tema de la ventilación del motor, ya que no se refrigera por agua como los autos de fábrica, sino que en esta conversión el motor se refrigera por aire, ¿no? Lleva en un extremo una turbina, entonces el aire fluye a través del motor, ¿no? Del estator. Y por eso es muy importante siempre, y por lo mismo es importante siempre usar la caja de velocidades y tratar de tener el motor entre las 3000 a 4000 revoluciones por minuto, ¿no?
que es donde va a encontrar el motor una muy buena relación entre la corriente que le estemos mandando y el trabajo que nos va a generar, ¿no? Ese es como su margen óptimo de eficiencia, las 3000, 4000 revoluciones por minuto. Aquí trae un indicador, la pantalla Curtis, que es muy didáctico ya que son LEDs. Tiene 5 LEDs en la base y entonces si tú estás en un manejo ordinario se prende 4 LEDs, del 1 al 4, ¿no? Son un rojo, un anaranjado y 3 verdes, ¿no? En un manejo óptimo, lo ideal sería que se quedara entre el tercero y cuarto LED verde prendido siempre. Cuando vamos de bajada y vamos regenerando con el freno o con el propio peso del coche, se enciende el quinto LED, que quiere decir que está regenerando energía, ¿no? Que estamos recuperando energía del vehículo, energía cinética, y la estamos mandando a las baterías como energía eléctrica, ¿no? O química. Al acelerar, esos LED van a bajar a la izquierda. Si aceleramos fuerte, puede que lleguemos hasta el LED anaranjado, que es el segundo LED de izquierda a derecha. Y eso quiere decir que estamos consumiendo más energía de la que realmente necesitamos, ¿no? Y entonces, para tener una mayor eficiencia del vehículo y una mayor autonomía, lo ideal siempre es manejarlo y revisando esos LED, que siempre estemos entre lo que es el tercero y cuarto LED, ¿no? En este caso, este vehículo tiene una eficiencia promedio de 6 kilómetros, 6.6 kilómetros por cada kilowatt de energía. Quiere decir que por un peso de electricidad nos podemos mover 6 kilómetros en promedio, ¿no? En este vehículo, por un peso de electricidad pagado a lo que es CFE. Sin embargo, un consumo de 6 kilómetros por cada peso de electricidad no está nada mal, aunque realmente por la eficiencia del cargador y la eficiencia química de las baterías y todo esto, porque pues, termodinámica, ¿no? Ahí empiezan a entrar en juego factores de eficiencia. Realmente creo que estoy consumiendo directamente desde CFE alrededor de 8 pesos de electricidad cada día para recorrer 40 kilómetros. Aún no he hecho bien las cuentas. Finalmente de este costado tenemos lo que es el puerto de carga J1772, es un estándar, ¿no? Ya está estandarizado aquí, que es creo línea 2 si fuera 220, tierra, pilot y proximity, ¿no? Estos pines son los con los que se comunica con las estaciones de carga para que te puedan dar corriente. Pues ya, esto se cierra así. Y aquí tenemos la carita feliz, que es un tomacorriente, ¿no? Hace poco hice cuentas, ya que tengo el motor, todavía lo tengo ahí en la casa, el motor y todos los componentes que saqué. Hice unas cuentas con una basculita y estuve pesando y más o menos el motor pesa 160 kilos, ¿no? El bloque del motor con la cabeza y todo el conjunto, ¿no? Más todos los accesorios. Entonces me daba que el coche pesa exactamente lo mismo, más o menos lo mismo de lo que pesaba originalmente cuando era de gasolina. Si no mal recuerdo, el automóvil tiene un peso vehicular de 1260 kilos, por ahí así, en gasolina, y actualmente está pesando más o menos lo mismo, como 1280 kilos, ¿no? Por ejemplo, ahorita el auto en un semáforo, lo que se escucha es la bomba de dirección hidráulica y de vez en cuando lo que es la bomba del freno, ya que si cae de cierto, bueno, si el vacío se eleva de cierto porcentaje, se vuelve a activar la bomba del freno, ¿no? Pero en general en un semáforo es esto lo que se escucha dentro del auto, porque no tenemos música, ¿no? Bajo un arbolito cubriéndome la lluvia, pero es el auto como ya quedó al final. Le cambié con el tiempo las calaveras, me gustaron más estas, las originales, tenía unas transparentes. Esta conversión me costó alrededor de lo que costaría un Fiat Mobi en este momento, según los precios que estaba viendo, alrededor de 220,000 pesos, considerando los accesorios, más algunas piezas que se tuvieron que hacer en torno. ¿Qué más? Vamos a ingresar aquí. Si quisiéramos hacer un comparativo entre cuánto costó la conversión y en cuántos años me podría ver, con lo que me estoy ahorrando de gasolina, recuperar ese dinero, ¿no? Según mis cuentas son alrededor de 8 años. Solo que no me gustaría que se viera de esa manera, ya que si las baterías llegan a fallar, o si el inversor llega a fallar, o el motor llega a fallar, la gente se podría decepcionar, ¿no? Podrían decir, no inventes, gastaste lo de un auto nuevo y ya se te descompuso a los 2-3 años, ¿no? Entonces por ese lado no me gustaría verlo, es más un proyecto experimental. Pero realmente cuando alguien compra un auto, pues no es que estés pensando en una inversión, ¿no? Realmente cuando tú compras un auto, es un gasto. Pues ya se terminó el día, el auto ya se está cargando. Ahí está el indicador de que está cargándose, parpadea en rojo.
Y por acá adelante se alcanza a escuchar el cargador funcionando, ¿no?